hizo una canción, se llama Y sin embargo. 10:03 de la mañana regresamos en este caso ya con la entrevista, ya tenemos el invitado acá en estudio. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, por ser bienvenido acá en la radio. Y bueno, espero que esté preparado acá para la entrevista. Quiero saber si está un poquito nervioso, ¿no? No, creo que no. Ya con los años que tengo ya los nervios ya se me pasaron. Perfecto. Bueno, está acá porque lo ha nominado la profe Patrick Cabral. Y bueno, antes de arrancar un poquito con las preguntas, digo también que me hable un poco de ella. Me contaba fuera de aire un poquito la historia de lo que fue sus inicios. Digo también la importancia de ella para usted. Claro, pasa que Patricia, siendo muy niña, ella vivía en el campo junto con Adriana, con todos sus hermanos. Y bueno, yo con mi anterior profesión, al terminar mi secundario, estudié técnico en inseminación artificial, así que yo constantemente iba al campo, ¿no? De Cornaglia y Clemente, es decir, de Mente Cornaglia, de donde ellos estaban de Tambero. Y aprovechaba a veces las visitas, porque ya era yo profesor también del Colegio Gabriela Mistral, y aprovechaba las visitas para hablar con los padres de Adriana y de Patricia para que les dieran la posibilidad de estudiar. Y bueno, eso se fue logrando lentamente y yo soy una persona muy agradecida porque me han escuchado, porque sé que lo que he sembrado, ¿no es cierto?, ha tenido sus frutos, tanto en Adriana como con Patrick, que ahora yo la adoro. Compartimos la mesa del café todos los días, compartimos las actividades áulicas, compartimos todo y realmente yo la aprecio muchísimo porque fue mi exalumna y es como una hija para nosotros también. Perfecto. También, bueno, ahí mencionaba lo que fue su inicio también en el campo, lo que fue también un poquito sus primeros pasos con la inseminación artificial. Digo, ¿cómo comenzó en ese momento y cuándo fue, no sé si mutando o se fue desviando para el lado de la profesión de la enseñanza? Es decir, todo comienza, yo diría que le podemos dar un comienzo, ¿sí?, que fue en el año 1971. Mirá de la fecha que te estoy hablando. Claro. 1971 fue un año crucial para mí porque yo comencé mi primer año en el secundario Gabriela Mistral. Y yo comencé gracias a una docente y a un profesor que se animaron, ¿sí?, ir hasta el campo, donde nosotros estábamos de Tamberos, de acá muy cerquita de Marul, éramos Tamberos de Magliano, y María Luisa de Pablo y el profesor Blaser, ellos dos se fueron el primer día de clase, cuando no me vieron a mí en la fila de los alumnos del primer año, se fueron hasta el campo a hablar con mis padres para que me diera la posibilidad de estudiar. Por supuesto, yo soy el hijo mayor, claro, de una tanda que en aquella época éramos 5, después terminamos siendo 6 cuando después de muchos años nace Renzo, mi hermano, ¿no? Y bueno, realmente mis padres accedieron, a pesar de que me necesitaban para el trabajo del campo, accedieron y me dieron esa posibilidad, pero bajo condiciones muy estrictas. No nos olvidemos que en 1971 la educación secundaria no era obligatoria, solamente estudiaba el que quería y el que podía. Entonces, estudiar en un colegio privado como el nuestro de Marul, donde teníamos una cuota de cooperadora y a la cual se asumía la responsabilidad de pagarla y se cumplía, porque lo que se pactaba se cumplía, distinto que ahora a veces no se cumple. Entonces, bueno, yo comencé mi primer año y con una carga de responsabilidad muy grande, porque yo no podía fallarle ni a mis padres ni a mis hermanos más chicos, que me reemplazaban por la tarde en el trabajo del tambo del campo. Así que era imposible de que yo me llevara una materia a rendir. Por lo tanto, tenía presión. Tenía presión de todos lados. Aparte de una carga moral muy grande, ¿no?
Así que bueno, hice todo mi primer año. Es decir, llegué el primer día de clase, que fue el segundo para los alumnos, y llegué vestido con lo que yo tenía, no tenía ropa, claro. Menos para el uniforme que yo vi que todos mis compañeros tenían y que todo el colegio tenía. En aquella época los varones teníamos que tener el pantalón gris, los zapatos mocasines marrones, medias azules, camisa blanca, corbata azul y el blazer. Y eso era, para mí era algo imposible. Claro. Entonces, pero ¿qué hubo? Siempre hubo una mano que te ayudó. Claro. Es decir, yo ese día terminé las clases, me llama la directora, que era justamente María Luisa de Pablo, y me dice: mira, René, hoy salí del colegio y tenés que ir a tal y tal lugar, a tal y tal otro y a tal y tal otro. ¿Qué eran? Eran las madres de la cooperadora. Claro. Y esas madres de la cooperadora, es decir, quedaron grabadas para el resto de mi vida, en mi mente. Claro. Porque una mamá es la que tenía toda la ropa para mí. Es decir, era una mamá que su hijo ya había egresado, tercer año, entonces tenía toda la ropa para mí. Es decir, desde el pantalón, la camisa, la corbata, el blazer. Es decir, que yo tenía toda mi solución. Y yo nunca me la olvidaré. Bien. Porque todo lo que en la vida uno hace, vuelve. Es decir, yo me traje para el final acá una frase que yo he seleccionado para dejarles como moraleja, ¿no? Esa señora era doña Felisa Altina, que era la mamá, para que lo ubiquen, ya falleció, es la abuela de Ariel Altina, del cual yo fui profesor. Es la abuela de Javier Altina, el contador, que también fui su profesor. Ariel ya es ingeniero. Y la ropa que con la cual yo hice el secundario era la de Heraldo Altina, que todos lo conocemos como el Pato. Claro, el famoso Pato. El famoso Pato. Donde, por supuesto, ustedes se imaginan, yo en primer año y el Pato ya era grande, ya había hecho tercero, el saco blazer del Pato Altina a mí me tapaba los dedos de largo, entonces yo lo tenía que arremangar. Por lo tanto, cuando yo llegué a quinto año, recién en quinto año me calzó bien el saco. Duró entonces bien el saco. Duró muchísimo. Bueno, y digo, después de estos estudios, claro. ¿Dónde aparece? Porque la profesión de enseñanza uno claro. también le nace, digo. Por supuesto. No quiero olvidarme tampoco de dos personas más, es decir, dos familias más que me ayudaron, porque después cuando salí de la casa de Altina tenía que pasar por la casa de Cledis Ricardi de Perotti. Cledis Ricardi, a la cual yo falleció hace muy poquitos años, es la mamá de Cuca. Esa señora también tenía para mí una tanda de ropa preparada, porque ella tenía a su primer hijo, que era Daniel Perotti, que fue muy amigo mío en su primer año, porque él, cuando yo hacía primer año, él ya estaba en segundo. Por eso esa señora, todas las camisas, las corbatas que Daniel ya las había usado en primer año, me las pasó a mí, y le había comprado camisas y corbatas nuevas para él. Pero a Daniel lo perdimos en un accidente a los 15 años. Daniel tuvo un accidente y falleció, y lo hemos sentido muchísimo. Claro. Después venían más chicos, Rodolfo, que todos decimos Rodi Perotti, y Fabiana, que era chiquita, que es nuestra farmacéutica, que todos decimos Cuca. Claro. Y otra señora que sí me ayudó muchísimo era doña Pirucha de Paolazo, la mamá de Miguel. Ella es la que a mí me prestaba todos los años los libros, porque ante cada materia tenía sus propios libros de estudio. Claro. Es decir, teníamos 11 materias, eran 11 libros, porque hasta música teníamos nuestro libro de música, de Benedetto, el autor, no me lo voy a olvidar nunca. Sarur de biología, ¿sí? Matemática y geometría teníamos 2 libros. Así que imagínate lo que costaban los libros, y se prestaban de un año para el otro. Así que bueno, esas personas son las que a mí me marcaron, y yo por eso sigo siendo muy amigo de tanto como del doctor Paolazo, claro. Porque yo nunca me olvido, y se lo dije a él, que lo vivió, se lo digo a sus hijos,
Con Fabiana y con Rodi Perotti sigo siendo muy amigo, y también lo mismo con la familia Altina, Claro. con la cual tuve este año, que ya te voy a contar, una experiencia muy linda. Bien. Digo, ahí mencionaba los famosos libros de todas las materias. Digo, desde ahí ya comenzó, no sé si el amor, pero un poquito mirar distinto a la matemática, por así decirlo, enamorarse un poco más de esa materia. Justamente a esa docente que yo tuve de matemática, que fue María Luisa de Pablo, ella me hizo, como a todos los varones, especialmente los varones, nos hizo amar esa materia, porque realmente era una docente de corazón, de alma, de un carácter muy fuerte, a la cual yo idealicé, a la cual yo dije, este es mi futuro. Claro. Y bueno, y machaqué tanto que logré amar a matemática, y realmente me dejó huellas a mí muy, muy marcadas. Su carácter, su forma de ser, su impronta, y bueno, realmente eso es lo que a mí me marcó. Yo la tuve como docente en matemática en primero, segundo y tercer año. Cuarto y quinto año la tuve a Mabel Cola de Marzo, una profesoraza de Balnearia, y la cual yo también, ¿no es cierto?, me aboqué de lleno. Y cuando yo terminé mi secundario no me pude ir a estudiar, Claro. porque mis padres no me podían bancar una carrera universitaria docente. La carrera docente no existía en la zona para profesorado, y bueno, entonces por eso es que yo, cuando terminé mi quinto año, porque en aquella época era hasta quinto, yo, para poder pagar la cuota de cuarto y quinto año, que ya era mucho más cara, porque los profesores había que pagarlos con la cuota de cooperadora. Claro. La provincia, si en aquella época el colegio era nacional, la nación no te pagaba a los profesores de cuarto y quinto, porque justo la promoción 1974, que es la promoción del doctor Paulazo y todo, Viviana Merkel y todo eso, Claro. se abre por primera vez en Marul, el cuarto año. Claro. Porque los primeros 11 años del Gabriela Mistral fue solamente ciclo básico. Hasta tercero. Hasta tercero. Los alumnos que podían seguir estudiando cuarto año, algunos muy poquitos, se iban a Balnearia al Alberdi. Y los demás, en una camioneta amarilla, Caminos de Tierra, se iban a La Para, al Para. Monseñor Esquiú. Claro, todavía no había camino hasta La Para. No, todos Caminos de Tierra. Y en una camioneta con cúpula, ahí llevaban a los alumnos a las 12 del mediodía, los llevaban, y don Olmos, que era el dueño de la camioneta, esperaba hasta las 6:30 de la tarde que los alumnos salieran del Monseñor Esquiú y los traía todos de vuelta. Y por lo general esos fueron alumnos que son todos profesionales, porque sus padres podían bancar la cuota de cooperadora del Monseñor Esquiú y podían pagar ese taxi todos los días para que llevaran a sus hijos al Monseñor Esquiú. Claro, digo, también te hace valorar mucho más el esfuerzo que se hacía. Digo, Por hoy, supuesto. a lo mejor el secundario hoy, como es una obligación, hay que hacerlo, pero en esa época era un esfuerzo enorme. Enorme, porque no era obligatorio, pero lo sí teníamos claro, y yo te repito, yo desde el año 1971, que si yo quería salir de la pobreza, tenía que estudiar. Claro. Pero eso, y ahora cuesta una barbaridad, hacerles entender a los alumnos que si no estudian, si no se preparan con las exigencias que hoy la vida te da, ¿sí?, imposible de que salgan. Y esto de que vivir de las dádivas, de los planes o flanes, como se les llama así el gobierno, esto se termina. Claro. Porque así se nos va, se termina todo. Vamos a fundir esta Argentina si no trabajamos y si no estamos capacitados. Claro. ¿Eh? La cultura del trabajo. Es la cultura del trabajo, no hay otra. Claro. ¿Tá? Pero lamentablemente hemos tenido gobiernos que han acostumbrado a la gente a vivir sin trabajar. Entonces esto va a costar una barbaridad. Y esto es lo que nos está pasando ahora, ¿sí?,
esto es el comienzo. Claro. Digo, hablando de comienzos, digo, ¿cómo fue sus comienzos en las clases? ¿Cómo fue, digo, los conocimientos de la matemática, otra cosa, pero tener el alma de profesor o la disciplina que ejercer también es un paso importante? Sí, eso fue algo que, bueno, que yo noté que tenía capacidades y lo noté a medida que iba haciendo el profesorado. Porque yo, o sea, yo egresé en 1975 y recién en 1981 se abre por primera vez el profesorado en Ciencias Económicas en Balnearia, que dependía del Colegio Garzón Agulla de Córdoba. Por lo tanto, el primer año teníamos profesores que venían desde Córdoba, desde el Garzón Agulla, a darnos las materias. Eran todos profesores titulares de allá del Garzón Agulla. Es como una extensión. Claro. Como es el Gabriela Mistral de anexo. Marul con el anexo Toropú. Claro. Aquel era el Garzón Agulla de Córdoba, un anexo Balnearia. Los profesores venían y nosotros, los alumnos, pagábamos una cuota, que esa cuota significaba el pasaje de ida y vuelta del profesor, Claro. más el hospedaje en el hotel de Balnearia de los profesores esa noche, porque nosotros de día trabajábamos y de noche cursábamos. Ah, claro. Entonces teníamos, es decir, que yo ya estoy acostumbrado a una cuota alta, claro, en el secundario Gabriela Mistral, un cuarto y quinto año donde comenzó por primera vez y el gobierno no pagaba los sueldos a los profesores porque se abría por primera vez y había que demostrar de que había continuidad, por lo tanto esos años había que pagarle a los profesores. Entonces el sueldo salía de la cuota de la cooperadora. Claro. Así que te decía, yo en cuarto y quinto año, aparte de estar en el campo, también me tocó trabajar extra para juntar el dinero, pagar las cuotas, claro, con las cuales a mí me enorgulleció. Obvio. Porque es decir, hoy escucho a veces alumnos a quejarse por la cuota de la cooperadora, que tienen que pagar 1.500 pesos por mes, pero tienen en sus manos o en sus bolsillos un celular de 30.000. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, hay cosas que no me cierran, ¿no? Claro, perfecto. Entonces, sí, ¿cuándo finalizan los estudios? Claro, yo comienzo en 1981 el profesorado y en 1984 me recibo. Pero ahí me di cuenta que realmente era mi pasión la docencia y porque también, así como en el secundario no me podía dar el lujo de llevarme ninguna materia a rendir, porque mis padres me esperaban con, claro, digamos, en aquella época con un buen reto, si no era algo más. En el profesorado ya me di el lujo de, bueno, de estudiar a fondo, rendir promocionar todas las materias que fuese posible. Las que no podía promocionar las rendía en diciembre, claro, cosa de que me quedaran todas las vacaciones disponible para poder trabajar más a fondo. Pero yo hice todo el profesorado como todo el mundo, trabajando. Claro. Yo ya estaba recibido de técnico en inseminación artificial, así que tenía que atender toda la cooperativa, que era una sola acá en Marul, desde el norte al sur de Marul, y en el cual trabajaba en el campo y de noche estudiaba. Claro, entonces 1984. En 1984, claro, exacto, termino. Ya en tercero y cuarto año, ya mi inclinación era hacia las matemáticas. Ya la directora y los profesores que nos daban matemáticas ya nos habían seleccionado algunos alumnos que nos especializábamos en matemáticas, donde teníamos que practicar matemáticas. Ah. Así que, porque todo profesor tiene que tener las horas cátedra, las prácticas docentes. Así que a mí me tocó practicar en aquella época en el Saavedra Lamas de Balnearia, dar matemática, y en la cual la tenía como profesoras de matemática justamente a Mabel Cola de Marzo, que había sido mi profesora acá, y que, bueno, nos reencontramos y yo practiqué matemática, y luego me tocó también ir a practicar a Altos de Chipión. Claro. En Altos de Chipión, ahí terminé mis prácticas con matemática de quinto, que era el curso más alto, y me acuerdo siempre Lidia de Petris, una profesora excelente de matemática, también en la cual, con el profesor de cátedra que venía de Córdoba, del Garzón Agulla, que es el profesor que te analizaba los planes de estudio, las cátedras,
y que bueno, ahí me recibí, terminé mi práctica, me felicitaron con muy buenas notas, y donde realmente a mí me daba el aval a mí, ¿no es cierto?, de que yo poder dar matemática, ¿no es cierto?, que era mi fuerte, Claro. a pesar de las materias de ciencia económica, como en aquella época estaban todas las contabilidades y todas las demás, ¿no? Claro, y pregunto también, digo, la teoría hay que pasar a la práctica, digo, ¿le costó pasar a la práctica? ¿Fue difícil o ya tenía más o menos aceitado esa situación? Mira, yo me recibo el 18 de diciembre de 1984, es decir, esa noche nos recibimos los 3 primeros profesores, porque el profesorado comenzó en el 81 y éramos 74, nos daban clase en una galería, Claro. pero ya en segundo año ya pasó el invierno y pasaron las heladas y empezó a quedar muy pocos Muy alumnos, poco. quedamos 32, 33 y terminamos muy poquitos, enseguida, cumpliendo los 4 años. Esa noche del 18 de diciembre nos recibimos los 3 primeros, en la cual estaba yo, y dos compañeros más. Y así que el 18 de diciembre, lo primero que hago cuando me recibo, me voy hasta el campo a informarle a mis padres que me había recibido. Porque ellos, bueno, eran como un premio, ¿no?, hacia ellos, que Claro. yo me había recibido de profesor. Y el marzo del 85 ya me llaman para dar clase. Me llaman, yo debuto como docente en el Monseñor Esquiú de La Para. En la para. ¿Sí? Rosita Alegre, que era la directora, necesitaba un suplente de matemática y me llama en matemática tercero, cuarto y quinto. Y ahí hice mis primeras armas en un colegio donde yo no conocía, donde no conocía el alumnado, y concursos numerosos, porque el Monseñor Esquiú de La Para siempre tuvo cursos numerosos. Claro. Era el único colegio y siempre tuvo el Monseñor Esquiú, al ser una población de La Para muy grande, los 5 años completos. Claro. Distinto de Marul, que era la población muy pequeña, solamente tenía primero, segundo y tercero. Claro. ¿Sí? Entonces recién en el 74, que venía una promoción, que te decía la promoción del doctor Paulazo, eran 24 alumnos, entonces la directora con el grupo de padres hicieron la fuerza necesaria ante el SNEP, que era la Secretaría de Educación Privada de la Nación, ¿sí?, y para que le dieran la posibilidad de crear el cuarto. Claro. Y después el quinto. Pero ese cuarto y ese quinto, repito, te daban la posibilidad, pero no te mandaban la plata para los Claro. profesores. Había que juntarla del pueblo y de la cuota de los. Entonces, bueno, mi primera práctica fue en el Monseñor Esquiú de La Para. Perfecto. Y bueno, ¿cuándo arranca la historia con el Gabriela Mistral y cómo ¿Y de fueron qué los forma? primeros años? Exacto. Terminé la suplencia en La Para, en la cual tengo todavía ahora contactos, ya no están más los profesores que estaban en su época. Actualmente a veces voy a La Para a las 7:30, 8 de la mañana a hacer un trámite al Bancor, y antes de hacer el trámite me voy a tomar un café con el director actual y a recorrer el colegio, y me encuentro con los padres de los alumnos que fueron alumnos míos en aquella época, en la cual acá en Marul tengo uno, que es Ariel Bonino. Ariel Bonino era alumno de quinto año en el Monseñor Esquiú. A veces la tengo también a Claudia Peano de Castellazzi, que es la esposa de Javier Castellazzi, que también era alumna mía de quinto, y nos encontramos y recordamos todas aquellas anécdotas. Esas fueron mis primeras prácticas. Luego terminé, repito, esa suplencia, me quedé con grandes amistades, grandes anécdotas, que ya después te las voy a contar, y luego me tocó asumir acá en el Gabriela Mistral también una suplencia. Comenzamos como todo, como suplente, ¿no? Pero sí me dio mucha satisfacción cuando la directora en ese momento actual confía en mí la suplencia de la dirección del colegio. También. Es decir, Raquel Fenoglio de Nas fue mi compañera de profesorado y ella era directora. Después que renuncia Silvia Boco de Brezo,
asume ella como directora, y cuando ella va a tener su primer hijo, la licencia, que en aquella época era de 3 meses, Claro. me llama a mí para que ella ya había hablado con el representante legal para que yo me haga cargo de la dirección del colegio. Me fue un buen susto, le dije que lo iba a pensar porque no sabía si estaba capacitado, Claro. pero porque yo tenía muy poca práctica docente. Pero lo asumí para dejarla, para que ella se fuese tranquila, y ahí fue cuando me tocó ser docente en un curso de matemáticas justamente de quinto, que ya la había asumido hace unos meses, Claro. la titularidad, y me tocó ser, en aquella época se llamaba rector, El rector. porque era a nivel nacional. Claro. Entonces, y no a nivel. Entonces, bueno, ahí comencé a darles a los alumnos de quinto y matemática de quinto, y ser rector de todos los demás. Y bueno, fue maravilloso, Fue... porque aquel primer curso, de los cuales varios son trabajadores, varios me encuentro ahora, otros son docentes, otro es mi abogado. Ah, mira, casualidad. Casualidad, la vuelta de la vida. El doctor Gerardo Parrusi es abogado mío en muchos casos, y todavía ahora lo cargo porque en aquella época no se podía usar el pelo largo. Ah, Y él era muy coqueto y usaba el pelo largo. Pero las chicas se encargaban de disimularlo para que yo no lo hiciera volver a su casa. claro. ¿Y Es- cómo lo hacían? Porque el pelo del varón no debía tocar el cuello del Ah, saco. claro. Entonces lo metían para adentro, ¿no? Entonces las chicas le ataban unos ruleros Ah, de tal forma por dentro que le levantaban el pelo y le colocaban un invisible negro, ¿sí? Para que él tuviese el pelo bien recogido. Claro. Y después que salía del colegio se sacaba el saco, le sacaban el rulero y volvía a tener el pelo largo. claro. Ese ¿Se es acuerda mi- cuál era la primera clase de acá del instituto? Sí, ¿Cuál era? sí, justamente me tocó dar matemática en quinto año, en ese curso, y bueno, fue realmente muy, muy emotivo, porque bueno, pasa que con Marul fue distinto, porque yo conocía a los chicos, Claro. conocía a los padres, entonces había una relación más familiar. Fue distinto al Monseñor Esquiu de la Parra, donde yo no conocía casi nadie. Claro. Y eran cursos numerosos, en cambio acá eran cursos más chicos y una educación más personalizada, donde acá el trato era, vos sos la hija de, vos sos claro. el hijo de. Entonces tenía una relación muy familiar, Claro. pero bueno, realmente para mí eran clases magistrales, Claro. porque yo podía desarrollar, yo iba con todos mis temas preparados y tenía alumnos, realmente es decir, yo les llamaba alumnos que eran luces, ¿no? Para matemáticas. Claro. Tengo muy lindos recuerdos. Bien, entonces, digo, algún compañero también de trabajo, porque digo, también los alumnos marcan un poco la trayectoria del profe, pero digo, también los compañeros, profesores, digo, de esa época a lo mejor también lo ayudaron, o fue Por supuesto. o le hicieron un poco más ameno el comienzo. Sí, por supuesto. No te olvides de que yo volví a dar clase y yo tenía de compañeros los que fueron mis profesores. Claro. Entonces, imagínate lo que fue para mí. Y bueno, ya te digo siempre, y la parte de matemática fue siempre mi fuerte, ¿no? Y tengo, bueno, buenos recuerdos. Lo más importante es lo que yo voy recopilando ahora. Es Claro. decir, son mis últimos años, me estoy despidiendo. Estoy de la docencia porque ya me tengo que retirar. Sé que tengo que dejarle lugar a la gente nueva que viene con a lo mejor técnicas nuevas, tecnologías nuevas, que yo ya no las tengo incorporadas. Claro. Entonces tengo que estar constantemente pidiéndoles ayuda a mis compañeras, a mis compañeros, que realmente me ayudan en todo. Claro. A veces yo me tengo que dar una clase con las nuevas tecnologías, computadoras, con todo lo demás, y yo no lo sé hacer. Claro. Entonces
voy un rato antes al colegio y pido asesoramiento, le pido, Vanina, ayúdame con esto, ¿cómo me puedes hacer esto? Y realmente Vanina se desvive por ayudarme o cualquier otro profesor, ¿no? Claro, digo, los profes que están ahora le pasan lo que le pasó a usted cuando entró, digo, entran y tienen de compañero al profe que les dio clase. Exactamente. Yo actualmente, por ejemplo, voy a las 7 y 10 de la mañana, está la preceptora que abre el colegio y yo ya estoy entrando al colegio y lo primero que hago es preparar el equipo del mate para cuando llega la directora, cuando llega Teresita o cuando llegan las chicas de Balnearia y La Para que vienen viajando, que a veces vienen sin desayunar, por lo menos que antes de empezar la clase tengan un café o tengan ya el mate listo. Entonces yo soy el que las recibo, ¿no? Claro, y eso también para ella es no sé si un alivio, pero una ayuda importante. No, es decir, es el cariño, el carisma que hay que tener con tus compañeros de trabajo y ayudarnos mutuamente en todo, ¿no? Claro. Bueno, entonces seguimos con la línea del tiempo, vamos avanzando y fueron pasando obviamente los años, las promociones, digo, ¿alguna promoción en esos primeros 10 años que haya sido importante, que lo haya marcado, que le haya dejado algunas anécdotas? Sí, muy importante. Por eso es que justamente ahora que me voy despidiendo, yo estoy invitando a las promociones a mi despedida de mi actividad de docente, porque las estoy invitando a todas, ¿tá? Para que puedan, que se vayan poniendo de acuerdo, qué sábado, qué domingo al mediodía pueden disponer para que se vengan a mi casa, a mi quincho, a hacer a despedirnos y realmente a vivir todo lo que cada uno vivió en su momento. Claro. Y volverlo a plasmar ahora. Ya me pasó. En 24 horas organizamos solamente en 24 horas, porque justamente un exalumno que vive en Río Ceballos, que trabaja en el casino, lo habían trasladado al casino de Miramar, y justamente él, porque el casino de Río Ceballos estaba en reparación, y ese exalumno fue muy querido por su promo, entonces tiene contacto permanente, y también lo tiene conmigo, porque gracias a que yo también tengo mi otra profesión, que es de productor asesor de seguro, no te imaginas la cantidad de exalumnos que tengo distribuido en el país que me llaman constantemente y que me hacen que yo le atienda a todos los seguros. Claro. Entonces, eso es una satisfacción muy grande para mí, es porque yo he marcado en ellos, ¿sí?, una huella muy importante. Claro, o sea que la profesión de profesor también le trajo frutos positivos en lo que es el trabajo secundario. Por justamente las relaciones humanas, ¿te das cuenta? Porque eso significa que para mí todos esos exalumnos han significado en mí, me han dejado a mí una experiencia de vida muy significativa. ¿Sí? Y lo veo a diario, ¿sí? Cuando ellos tienen un accidente, tienen un problema, me llaman y a mí me pasa, yo me desvivo. Claro. ¿Se da cuenta? Los llamo hasta 7 veces por día para ubicarlos, calmarlos, orientarlos, asesorarlos, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, ¿te das cuenta? Y eso te da una satisfacción muy grande. Yo no mido lo que gasto en teléfono por eso, no me interesa, porque para mí no tiene medición. Entonces, imagínate cuando una alumna que yo me encontré, digo, mira, de tu promoción vos encárgate de hacerle, mira, no, dice, no, para, yo te grabo el audio que vos nos invitas. Le dio una alegría tan grande, porque dice, no nos podemos juntar nunca. Claro. A lo mejor con vos, René, escuchan el audio y nos podemos juntar. Entonces ella me grabó el audio y lo pasó. A los 10 minutos me llama un exalumno, ¿te das cuenta? Que se ve que yo marqué algo en él, porque terminó su secundario y se fue a estudiar ciencias económicas, porque realmente él también era una luz en matemáticas. Y me llamó en el acto y me dijo, René, recibí tu mensaje, no te imaginas la alegría que me da.
y estoy viviendo en Asunción del Paraguay. ¿Te das cuenta? Claro. Claro. Y después me puse a analizar y le digo, bueno, justamente vos que sos el que estás más lejos, te pones de acuerdo con tus compañeros, cuando vos vengas por tu familia que está acá en Marul, lo hacemos cuando vos vengas. Claro. Y en el acto me dice, no, pero ojo, que el 14 de abril se va a vivir a Europa, fulana de tal. Aquella su compañera, que también es contadora. Claro. Es decir, vos de pronto decís, pucha, un colegio con una orientación no contable, ¿cuántos alumnos tenemos de contadores o licenciados en ciencias económicas? ¿Te das cuenta? Claro. Y eso es porque ellos mismos me dicen, René, vos nos marcaste, nos hiciste amar la matemática. Entonces, bueno, se inclinaron por ese lado, ¿no? Claro. Así que entonces me estoy empezando a despedir justamente con todas las promociones, ¿no? Y en esas 10 primeras promociones no te imaginas. ¿Querés una anécdota? Quiero una anécdota. Bueno, estaba como fue el primer año. El primer año. Que yo estaba, porque yo fui rector 3 meses del primer hijo de Raquel, pero a los 2 años después Raquel vuelve a tener la posibilidad, en aquella época al ser un colegio nacional, y como ella tiene los 2 títulos, Raquel Fenoglio, ella es maestra, ¿sí? Entonces ya el magisterio estaba en la escuela provincial y tiene el título de profesora, estaba como rectora acá. Pero en aquella época había una diferencia abismal, ser docente de la provincia a ser profesor de un colegio nacional. Claro. Ganabas el doble siendo maestra o profesora de la provincia. Y ella necesitaba económicamente trabajar en la provincia. Y le sale un cargo en una escuelita rural de San Rafael como directora. Claro. Donde ella, si tomaba ese cargo, ganaba el doble de lo que ganaba como rectora del colegio. Entonces vuelve a hablarme a mí, a hablarle al representante legal, de que ella necesitaba que yo me hiciera cargo de nuevo todo el año como rector suplente, porque ella era un cargo de mayor jerarquía presupuestaria, pero que ese cargo le duraba 1 año. Claro. Que al año siguiente nombraban a otra, a lo mejor, que le ganaran el puntaje y ella tenía que volver a ser rectora claro. del colegio. Ese año yo tenía un grupo de alumnos de quinto muy grande, en el cual creo que estaba tu mamá. Ajá, bien. Pero había un exalumno allí tremendo. Había uno que me saltaba la tapa y se me iba del colegio y no nos dábamos cuenta. Como la asistencia la tomábamos en la primera hora y no en la última, Claro. ¿sí? Una vez que tomáramos la asistencia, saltaba la tapa y se iba a su casa. Total, no le importaba llevarse las materias que le importaba. Pero había otro que no, era tremendo, pero siempre estaba afuera, siempre le gustaba salir a sacudir el borrador, a buscar las tizas, porque no le gustaba estar adentro del aula. Era tan inquieto que un día se le ocurre, antes de tocar el timbre, dice, le vamos a hacer una broma al rector, le vamos a hacer una broma al René. Porque yo siempre tenía cara de serio. Claro. Y siempre tenía la distancia entre el docente y el alumno, así que existiera el respeto y existiera una distancia. Claro. Vos después le vas dando la mano al alumno a medida que lo vas conociendo, pero si vos le das la mano desde entrada, te tomaron el codo y después no lo recuperas más. Entonces yo siempre tenía esa distancia. Pero a este alumno se le ocurre ese día pedirle a todos los compañeros y compañeras que se cambiaran los zapatos. Es decir, cambiar de lugar el zapato, es decir, que cada uno tuviera su zapato, pero puesto el izquierdo en el derecho y el derecho en el izquierdo. Y salían a formar fila para despedir. Antes se formaba fila, bajábamos la bandera con una oración y todo el mundo en silencio, porque teníamos que decir una oración. Salen todos, imagínate cómo salieron del curso mirándose con los zapatos, cada uno que miraba para el otro lado, Claro. todos tentados. Entonces estaban todos formados en la fila, pero todos se reían y conteniendo la risa. Y el resto de los cursos diciendo la oración.
Y yo veía que estos tremendos alumnitos del último año estaban todos tentados, no respetaban el símbolo patrio y no decían la oración. Claro. Cuando me doy cuenta que estaban con todos los zapatos cambiados, en la cual estaba Karina Micol, Sí, era por mi mamá. es la promo de tu mamá. Pero el sabandija número 1 ahí era Hernán Curto. Claro. ¿Ah? Que ahora es el amigo, es un amigazo del alma, es un señor que le cuento a su hijo lo que hacía su padre y me dice, no, yo no voy a hacer nunca lo que hizo mi padre, y creo que así realmente, ¿no? Este chico no está estudiando acá, está estudiando en Viñón, pero bueno, Hernán Curto era ese pícaro. Claro, el que tiene cada curso, siempre un curso tiene. Sí. Pero buen alumno. Claro, Nunca se llevaba una materia a rendir, nada. Pero era tremendo. claro. Así que tengo anécdotas muy lindas. Así como también en ese curso lo tenía a Fernando Campo, un chico que nadie lo conoce porque existió en esa época nomás. Esa familia estuvo unos años acá en Marul, después se fue. Pero Fernando Campo era un genio en matemáticas, ¿no? Yo comenzaba a demostrar, por ejemplo, en unas funciones trigonométricas con algún teorema fundamental, yo comenzaba a explicarlo y él solito lo seguía y me lo terminaba demostrando, ¿no? Claro. Es decir, por supuesto, es contador público. Sí, se fue por esa rama. Se fue por esa rama. Perfecto. También le consulto, digo, el tema de las directoras que estuvieron en el secundario acá, que hubo varias durante el transcurso de su carrera. Sí. Y digo que eso también fue para usted importante, pero también para ellas, tener un profesor de una trayectoria importante que esté también acompañándolas y guiando en un trabajo tan importante. Claro, ya te digo, yo cuando comencé me tocó hacer las suplencias a Raquel Fenoglio de NAS, que después ella, ya sí, cuando ya consigue más horas en Balnearia, consigue por la mañana trabajar en el primario, en la escuela primaria, y por la tarde como profesora. Entonces ella renuncia a la dirección acá. Entonces comienzan a sucederse directores y directoras durante un tiempo que duraban de periodos cortos. Claro. Es decir, después yo no tomé más, ya no me ofrecieron más la dirección, menos para una titularidad, que yo no la quería. Ese año que me tocó todo un año, lo padecí bastante porque en aquella época no se renegaba con los alumnos, porque vos tenías seguía siendo la educación no obligatoria y tenías el respaldo de los padres el 100%. Claro. Entonces tenías buenos alumnos y tenías los padres que te respondían una barbaridad. Ningún padre se te iba a quejar ante una medida que nosotros tomáramos como profesores. Claro. No es como ahora, que ahora toman una medida con un alumno y te cae en juicio. Claro. Nada. Antes el padre estaba del lado del profe y ahora está del lado del alumno. Hablábamos el mismo idioma, sabíamos lo que queríamos y todo. En cambio fue distinto. Entonces hubo una época que hubo un rector que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, que venía de Arroyito, tuvo un tiempo, después se fue y así fueron sucediendo. Y después sí, ya llegó la señora Malva Monesterolo como directora hasta que se jubiló, Claro. que duró 26 años. Es decir, en la historia del Gabriela Mistral es la que marcó, ¿sí? La que marcó en el colegio el mejor periodo, el periodo más mayor largo. periodo. Ningún director, ninguna directora duró lo que duró Malva. Claro. Y con todas las letras, porque se sacó el sombrero y se cargó el colegio al hombro y laburó realmente en forma maravillosa, es decir, Claro. porque a lo mejor delegó su familia, sus hijos, hasta creo que
enferma, iba a dar clase. No sé si habrá cumplido con la totalidad de las licencias por maternidad. En una de esas, todas aquellas eran de 3 meses. A lo mejor algunas ya ni recuerdo, pero a lo mejor se habrá tomado un mes o Claro. 2 y volví al colegio a trabajar, porque realmente ella se desvivió por el colegio y para laburar, si tenía que agarrar la escoba, la agarraba, y tenía que limpiar, limpiaba. Tenía su carácter, tenía su forma de ser, pero si tenía que hacer de sirvienta, lo hacía. Claro. Y era directora y profesora. Es decir, tocaba el piano, como sabía decir, tocaba el piano y ordeñaba la vaca a la vez. A la vez, exactamente. Digo, también formó parte de una reestructuración importante de lo que fue el secundario, tanto en la parte de infraestructura como también dentro del colegio. Todo. Todo, porque a su vez convengamos de que hubo profesores, en los cuales yo me incluyo al principio, notábamos mucha influencia, como que ella quería hacer lo que ella quería, y a mí, por ejemplo, no me gustó que al colegio le cambiaran de turno. Siempre el Gabriela Mistral funcionó por la tarde. Ah, no Es sabía. decir, entrábamos a las 1:30 y salíamos a las 6:30. Como hace ahora, por ejemplo, el Alberdi de Balneario. Siempre. Claro. El Alberdi nunca cambió. Claro. El Monseñor Esquiú de la Para también cambió. ¿Tá? Pero bueno, ella venía, yo particularmente notaba de que venía mucho traía el Santa Teresita muy pegado. El Santa Teresita era para ella, ¿no es cierto? Bueno, lo que significó para ella, como para mí significa el Gabriela Mistral. Claro. ¿Se das cuenta? Entonces, en aquella época yo lo veía como que nos rebelábamos contra eso, porque nosotros teníamos nuestra impronta, nosotros teníamos nuestra costumbre, nuestro colegio, y no queríamos perder eso. Entonces, que nos cambiaran tantas cosas nos chocaba bastante. Claro. Pero bueno, después nos fuimos acostumbrando, como todo, ¿no? Adaptando. Hoy en la vida nos tenemos que acostumbrar. Vino después el cambio tecnológico, claro, que nos tuvimos que adaptar a tantas cosas, que bueno, eso pasó desapercibido. Exactamente, digo, bueno, después obviamente el cambio importante, también el secundario fue sufriendo una mutación, una metamorfosis para positivo, digo, y siempre usted estando dentro de no sé si un pilar, pero fue uno de los profesores más importantes, porque fue quedando a lo largo de la historia y que fue marcando muchas promociones y muchas décadas de promociones. Sí. Claro, no te olvides de que yo 1971 como alumno hasta 1975. Y después de 10 años, ya en el 85, vuelvo como profesor. Claro. Y estamos en el 2020. 2020. Así que llevo 35 años ahí adentro. ¿Sí? Más 5 como alumno son 40. Y el colegio en el 2013 cumplió los 50 años. Los 50 años. Que bueno, para mí fue un orgullo muy grande, un honor poder estar y poder ponerle el hombro, ¿no? A los 50 años de Gabriela Mistral, que nos enorgullecía y que hicimos el reencuentro que se hizo y todo lo demás. Y muy importante, es decir, de poder convocar a las promociones y poder formar las mesas con las promociones, para que cada promo estuviese toda junta, que fue algo muy, muy lindo, muy gratificante, porque yo poderlos ver de nuevo a los exalumnos, ¿no? Claro. Y bueno, y eso significó para mí y para muchos docentes lo mismo poder lograr traer que vengan los docentes de mi época. Claro. Y me sucedió, fue algo muy gratificante, porque como mi esposa era de San Francisco, y cuando cursamos 4º y 5º año, el gobierno exigía profesores con título. Claro. Con título, realmente que nos daba historia tenía que ser profesora de historia,
la que nos daba filosofía tenía que ser profesora de filosofía y así sucesivamente. Claro. Entonces tuvimos en cuarto y quinto año profesoras que venían de San Francisco, ¿sí?, a darnos clases. Y como después cuando yo la conozco a mi esposa, me caso con mi esposa, todas ellas eran compañeras de mi esposa. Entonces fue un nexo muy lindo porque mi esposa las convocó a que vinieran y vinieron todas. Marta Borello de Nicolini, Silvia Nicolini, Silvia Armando, que para nosotros, claro, eran todas profesoras de 21 años, todas recién recibidas. Claro. Bonitas todas. Así que, y venían de minifalda a darnos clases. Y acá en un colegio católico, con polleras largas, la directora lo primero que les dijo: chicas, así no entran a la clase. Claro, era un cambio importante. Por supuesto, y nosotros los varones nos enojábamos, claro, porque nosotros las queríamos de minifalda. Claro, lógico. Pero bueno, esas son las anécdotas, ¿no?, claro, que nos quedaron. Y bueno, así que vinieron todas para los 50 años, estuvieron en una mesa, algunas con su marido, con mi esposa. Después del almuerzo, después de toda la fiesta, se fueron a mi casa. Algunas de ellas durmieron en mi casa y se quedaron hasta el día después, pero fue muy, muy gratificante. Perfecto. Y a mí me costó muchísimo, sí, poderla traer a María Luisa de Pablo, que es esta mujer que fue mi docente, la que me marcó, pero yo me propuse que sí o sí la tenía que traer, porque ella no quería venir. Ella nunca más quiso volver a Malú. ¿Tiene alguna explicación? Yo le encuentro alguna explicación. Yo ayer la llamé por teléfono porque ayer cumplió 90 años. Sí. Y está solita. Ella fue siempre soltera. Yo hace 2 meses fui al velorio de su hermano, porque murió su hermano, y Luciano Fierro, que es otro exalumno que aprecio muchísimo, vive en La Puerta, con Carolina Fierro, su hermana también. Los aprecio muchísimo y ellos saben de la relación muy cercana que yo tengo con ellos. Ellos me avisan por teléfono que había fallecido el hermano de María Luisa. Entonces partimos para allá a acompañarla en el velorio, porque ella, María Luisa de Pablo, es prima hermana de todos los Fierros de acá de Madrid, de Chitín, de todos los Fierros, ¿no es cierto? Entonces llegué al velorio y estaban todos los Fierros, que son sus primos hermanos, porque las mamás son hermanas. De ahí. La mamá de María Luisa y la mamá de los muchachos Fierro son hermanas, de apellido Delgado. Claro. Y de ahí viene entonces la relación que yo siempre. Entonces ayer fue su cumpleaños, ayer cumplió los 90 y la llamé. Por supuesto, sin decirle que era por su cumpleaños, porque sigue siendo muy coqueta, ¿sí? Y no le gusta decir cuántos años tiene. Claro. Entonces, bueno, la saludé y por supuesto que no largábamos más el teléfono porque ella empieza a contarme las anécdotas de su época. Y la pude traer, hablé con una prima hermana, que su prima hermana también, Alicia Delgado, que había sido un ex docente del colegio. Ella vino de Córdoba, la pasó a buscar y la trajo. Entonces, bueno, fue una fiesta muy grande. Muy lindo. Pero cuando ella entró, todos sus exalumnos se pusieron de pie. Claro, como se hacía, como se hace generalmente, digo. Sí, en el salón estaba toda la gente sentada, eran 1.600 personas. Cuando entró María Luisa de Pablo, porque fue docente fundadora del colegio. Claro. Entonces, todos los exalumnos se pusieron de pie y empezaron a aplaudir todos. Entonces, porque ese es el amor y el cariño que ella se ganó. Claro. ¿Se da cuenta? Entonces, bueno, fue algo muy gratificante. Perfecto. Digo, a lo largo también de la carrera ha tenido alumnos de muchas generaciones, digo, ha visto también en carne propia lo que es el cambio de los alumnos de la primera época como son los alumnos de ahora, digo, que cómo fue ese cambio, cómo fue mutando el alumno de esa época al de hoy en día. Claro. Sí, los cambios fueron muy grandes, muy significativos, pero sí hay algo que quiero destacar y sigo sosteniendo
un viejo dicho nuestro, de tal palo, tal astilla. Claro. Es decir, yo tuve alumnos que ahora le di clase a ellos, le di a sus hijos, y el año que viene le voy a dar a una nieta. Es decir, Claro. que le di a la abuela. Son 3 generaciones. 3 generaciones. Sí, si es que la provincia no me dice, no, andate antes, jubilate antes, que no te queremos más. Entonces, ¿qué significó? Que hay alumnos actuales, ¿sí?, donde la familia está presente, donde la familia contiene a su hijo, donde la familia marca lo que realmente la familia debe hacer. Porque nosotros como docentes podemos hacer maravillas en el aula, pero si la familia no nos acompaña, Claro, no es le imposible. pidamos peras al olmos. Claro. Es otro viejo dicho, porque del tero no va a salir otra cosa más que teritos. Claro, exactamente. ¿Eh? Entonces, y digo de tal palo, tal astilla, porque así como lo tuve a su padre, así me resultaron los hijos. Claro, eran de la misma. El mismo nivel. Yo tengo un padre que fue abanderado y sus 3 hijos fueron abanderados. Claro. ¿Te das cuenta? Pero actualmente esos padres son padres presentes y que continúan, ¿no es cierto?, educando a sus hijos con una conducta, con un respeto extraordinario. Claro. Entonces, eso se nota. Y tenemos los otros chicos que donde realmente los padres o la familia está ausente o la familia no pone límite, entonces tampoco nosotros podemos poner límite. Claro. ¿Sí? Y no hay diferencias sociales, ¿no? Se da en todos los niveles. Exacto. En el- No, no es excusa, digamos. No. Tenemos alumnos de una posición económica excelente, donde la familia está presente y son alumnos excelentes. Y tenemos alumnos de familia muy humilde, pero que son excelentes y que realmente te admiran. Te voy a contar algo que me pasó esta semana. Bien, la escucho. Porque es un alumno, ya lo tuve en 3er año, este año lo tengo en 4º, y es un alumno muy inquieto, pero con una capacidad extraordinaria. Pero él es inquieto, es como te dije, Claro. era un curto. Bien. Este, ¿no es cierto?, es el otro alumnito que no hace falta dar nombre ni apellido. No hay problema. Cuando yo comienzo, como yo doy 3º, 4º y 5º, perdón, 3º, 4º, 5º y 6º, cuando nos reunimos en febrero a trabajar junto con Vanina, que les da 1º y 2º, ella ya me da el diagnóstico de los de alumnos de 2º que pasan a 3º. Este alumnito ya me dice, este es tremendo, René, no se queda quieto, charla, dice, es capaz, pero bueno, se va a rendir siempre por esto, por aquello. Claro. Entonces, bueno, yo ya viendo todo ese panorama, trato de tratarlo con seriedad y poner la distancia que te comentaba recién. Claro. Entonces, cuando él empieza a moverse, que me doy vuelta para explicar algo, escribir en la espalda, ya lo veo que está dando vuelta. Entonces le paras el carro en seco y se queda quietito y no se mueve más. Fíjate vos, ahora con la educación que estamos haciendo, ahora la virtual, este chico es el primero que me llama, es decir, que me consulta. Claro. Entonces yo tengo que aprovechar esa oportunidad, porque si este chico me consulta es porque hay interés. Entonces le respondo, bueno, perfecto, este ejercicio o esta situación problemática, ¿vos cómo la planteaste? Y digo, yo la hago así, y me pregunta, me manda la foto y me pregunta, ¿está bien hasta ahí? Sí, le pongo yo, te felicito, sos un genio. Fíjate la terminología que tengo que utilizar. Claro. Eso que le da a él un aliciente muy importante. Entonces él se pone y lo hace. Y ahora que estoy hasta acá, ¿cómo lo ves?, me pregunta él. Claro. Y digo, fíjate tal y tal propiedad, ¿la aplicaste bien? Le pregunto así. Ah, no, profe, tienes razón, me equivoqué, tal y tal otra. Y va llegando a los resultados correctos. Y cada vez que llega un resultado correcto, ahí le mando la respuesta, te felicito, sos un genio. Es decir, que le estoy dando a él, ¿no es cierto?, el empuje anímico que él necesita. Y terminó toda la actividad. Y
cuando terminó toda la actividad me pregunta, ¿no tiene más? Claro. Le digo, mira, si vos querés, yo te doy otra actividad, pero nada que ver, es extraúlica. Claro. Le digo, te doy un entretenimiento matemático donde vas a tener que razonar y pensar mucho. Meta, mándemelo. Se lo mandé. Y me manda la respuesta y digo, no es la respuesta correcta, pero tenés que fijarte bien. Acá no te puedo ayudar. Claro. Pero tenés que fijarte en tal y tal viejito que tiene puesto, que lleva en la mochila, que aquello. Ah, sí, profe, espere, lo agrando y me fijo bien. Claro. Digo, mira, le digo, si vos sacas bien este ejercicio que a mí me costó una barbaridad como profe, vas a tener premio. Y en el acto me pregunté, ¿cuál es el premio? Ajá. ¿Ah? Le digo, vas a tener una muy buena nota en la rúbrica, que es Claro. el seguimiento, ¿no es cierto?, por el interés que el alumno necesita. Entonces se puso y lo sacó perfecto. Entonces le digo, excelente. Y si, ¿qué nota me va a poner? Claro, quiere saber la nota. Y le digo, te voy a poner un 10 en el desempeño de tu actividad. Mándeme otro. Claro. Entonces así, le fui mandando otro. Le digo, este es mucho más difícil, así que te voy a tener que premiar con un helado. Un helado. Un helado. No te imaginas, se desvivió. Era un domingo a la tarde, un sábado a la tarde, y eran las 8:30 de la noche. El tipo estaba, no sé, hasta que se lo ganó. Entonces lo hice bien, sí. ¿Y cuándo voy a tener el helado? Entonces le digo, esta noche mismo, total estamos en cuarentena, si a vos te dejan venir hasta la heladería Grido, lo tenés. Se llevó. No te imaginas lo que me puso en el mensaje. Claro. Dice, profe, usted es lo más. No, le digo, yo hago lo que creo que más o menos te corresponde. Lo que sí te voy a pedir es que vos le pases a tus padres. Sí, yo le paso todo. Que tus padres sepan de que vos estás trabajando, ¿no es cierto?, en algo que está fuera de la currícula, que está fuera de tus compañeros. Porque realmente vos estás, ¿no es cierto?, haciendo. Y el día domingo le digo, me fui de una escapadita, porque yo no los conocía a los padres, a hablar con los padres, conocerlos, una gente muy humilde, pero que realmente ellos por su hijo hacen todo, por sus hijos hacen todo lo que pueden para que estudien. Perfecto. Otra pregunta también, digo, yo personalmente me tocó tenerlo usted también de tercero a sexto, pero de primero a segundo hubo un profe que también fue importante y que bueno, lamentablemente pasó lo que pasó, pero digo, estamos hablando del profe Ramón, que obviamente todos lamentamos su pérdida, pero digo, ¿cómo fue también su relación? Porque digo, más allá de ser dos profesores, eran justamente los dos profesores de matemática y eso también es importante para el aprendizaje general del chico, digo, tener las mismas ideas, las mismas formas o formas parecidas de enseñar. Exacto. Sí, realmente Ramón fue para mí también un compañero extraordinario, porque aparte hicimos el profesorado juntos, también lo recibimos juntos, con Ramón trabajamos muy bien. Es más, al principio Ramón daba primero y tercero, muchos años anteriores, y yo daba segundo, cuarto, quinto y sexto. Entonces logramos explicarle a Malva para un mejor aprendizaje pedagógico para el alumno, que queríamos hacer el cambio, es decir, que Ramón darse primero y segundo, y yo tercero, cuarto, quinto y sexto por la continuidad pedagógica, porque lo veíamos entre los dos, ¿no es cierto?, la necesidad, y trabajábamos muy bien juntos, y bueno, y después sucedió lo que veíamos, ¿no?, como él año tras año venía empeorando, tenía un problema en una pierna, todo lo que se venía, y realmente después terminó con un infarto muy grande que no lo esperábamos, ¿no? Claro. Así que fue, sí, lo que yo sí, con tantos años en el colegio perdió muchos alumnos por muertes accidentales, ¿no?, por muertes, sí, bien digo, la mayoría de los alumnos que perdimos por accidentes, pero nunca habíamos perdido la muerte de un profe en actividad. Ramón fue el primer profesor que murió en actividad en el colegio. En los
no 60, 55 años que tiene el colegio, o 57 que creo que es ahora, este año, 57 que cumplimos los otros días, fue el único profesor que falleció en actividad. Claro. Hay otros profesores que han fallecido, pero ya jubilados, ¿no es cierto? Y ya retirados. Claro. Pero el único profesor que murió en actividad, lo cual lo sentimos muchísimo, lo cual todo el colegio estuvo presente en su sepelio, en su velatorio, con bandera y todo como corresponde, con claro, todos sí. los homenajes que se le corresponde a un profesor como Ramón, que Perfecto. fue también exalumno. Exalumno. Exacto. Ah, y profesor como yo. Perfecto. Y bueno, digo, hablando un poco de lo que fue el cambio de los chicos, de los alumnos, digo, Sí. Yo creo que se generaban más anécdotas junto con el profe cuando eran las promociones más antiguas, pero digo, ¿hay anécdotas de promociones más actuales, de los últimos años? Sí. Sí, realmente, es decir, hay de todas, hay algunas de todas las promociones hay algo. ¿Y sabes cuándo se saben las anécdotas? Cuando egresan. Cuando egresan. Claro, porque hay muchas cosas que los alumnos te hacen y vos no te das cuenta. ¿Sí? Ujú. Como yo tengo que aceptar con el correr de los años que como me copian en matemática, en la prueba, Claro. ¿te das cuenta? Ya hoy están tan avispados como se copian. Una anécdota que hace poco me ha sucedido con una alumna que yo notaba de que le pedía prestada la goma a otra alumna y esa goma iba y venía. Claro. Entonces yo dije, acá está, esta goma va y viene con el resultado del ejercicio, Claro. o de la ecuación, o de la situación problemática. Entonces, disimuladamente me levanto, me acerco, y cuando yo me acerco es cuando la alumna esconde la goma fuertemente en su mano. Y le digo yo, a ver, abre esa mano, y se la llevó a la boca. Se tragó la goma. ¿Se la tragó? Por supuesto. Claro, y ahí, bueno. O sea, no es lo más recomendable, pero le hizo bien para ¿La ella. hizo bien? Porque yo no tuve la prueba para poder retirarle la hoja, ¿sí? Y ponerle el 1, Claro. ¿sí? Entonces no pudo ponerle. No pudo tengo hacer prueba, nada. no puedo hacer nada, Claro. porque yo no tengo la prueba. Ella se la tragó. Bien. Entonces le digo yo, ¡ja! La esperás a la salida, le digo yo así, en broma, ¿eh? La Claro, tenés que esperar a la claro. salida, ¿está? ¿Qué me dice? Es decir, claro, que desmiente, le digo. Vos sabés muy bien a la que yo me refiero, Claro. pero no me puedo zafar en el curso. Claro. No sé qué me quiere decir. Yo sí sé y vos también. Así que quede en secreto entre nosotros dos. ¿Está? Pero la tenés que esperar a la salida. Le dije, nada más que eso. Así que bueno, hay grandes anécdotas. Hay muy buenas Sí, anécdotas. sí, todos los años. Perfecto. Y bueno, y también antes de ir cerrando, algo un poquito más personal, digo, lo que significó también su esposa y su hijo a lo largo de su carrera. Bueno, eso es un tema bastante significativo y bastante también complicado, ¿no? Porque, es decir, cuando yo me caso, a mí me faltaba cursar el último año del profesorado. Entonces mi esposa ya estaba ejerciendo como profesora. Claro. Entonces imagínate que Marta me ayudaba, yo tenía que trabajar todo el día, así que ella me ayudaba a preparar los planes de clases para hacer las prácticas. Claro. Entonces yo tenía una ayuda muy importante de parte de Marta para que me ayudaba un montón a preparar las prácticas y poderlas desarrollar. Ella tenía a su vez en San Francisco un compañero que era profesor de matemática, así que entonces hasta me traía ella los planes de clases que tenía en San Francisco, en el Colegio Nacional San Martín, que en aquella época era nacional, y Marta para mí significó una ayuda incondicional, ¿no? En Claro. ese aspecto. Marta me ayudó muchísimo. Y entonces, y siempre tuve el apoyo de parte de ella en todo, para la parte docente. No te olvides que Marta era profesora de francés.
De francés, claro, sí, me contaron la Claro, profe Pati. claro. Entonces Marta siguió, nos casamos y ella siguió. Yo le, sí, aparte nos casamos ya grandes los dos y ella era una profesora que daba clase todo el día. Claro. Es decir, a la mañana daba clase en la escuela normal Nicolás Avellaneda, por la tarde en el Colegio San Martín y a la noche ella era directora de la Alianza Francesa. Claro. Entonces era una mujer totalmente ocupada. Ella llegaba a su casa, su papá y su mamá la esperaban con la comida lista, con el auto limpio, es decir, era una reina. Claro. ¿Te das cuenta? Nunca le gustó cocinar, porque siempre su mamá, una gringa cocinera, ella no tocaba nada. Claro. Así que se casó conmigo y tampoco le gustó cocinar. Claro. Entonces me hizo poner empleada doméstica que sepa cocinar. Claro. Bueno, pero bueno, al margen de todo eso, ella siguió ya los primeros años de casado. Yo le digo, nos casamos, pero yo no quiero abandonar mi profesión Claro, obvio. y yo te acepto. Entonces es como un acuerdo, ¿no? Claro, que hicimos. sí. Dice, yo te voy a ayudar a vos para que te recibas de profesor, para que vos sigas progresando, pero vos a mí no me cortes las alas, no me dejes, no me obligues a que yo Claro. abandone la profesión. Entonces, bueno, la cuestión es que ella los días lunes, ella acomodó los horarios donde ya daba clases de lunes a jueves. Por lo tanto, ella los lunes a las 5 de la mañana se tomaba el auto, se iba a San Francisco y a las 8 de la mañana entraba a dar clases en los colegios y se quedaba hasta el jueves. Claro. Los jueves a la tarde ella volvía, porque ya tenía las 30 horas cátedra en San Francisco. Y entonces ya volvía los viernes. Lo que sí hizo ella fue renunciar a la dirección de la Alianza Francesa. Claro. Que bueno, la extrañaron un montón porque porque eso significaba que al estar como directora de la Alianza Francesa tenía que estar en comunicación constante con el consulado de Francia en Córdoba, con el consulado de Santa Fe, también tener en contacto con la Alianza de Santa Fe y de Córdoba, las directoras, viajar mucho. Claro. ¿Cómo viaja la pobre Vanina acá como directora de Gabriela Mistral a inspección acá, a Córdoba por otro? Claro. Es decir, La responsabilidad. las responsabilidades que significan el cargo. Entonces ella, cuando se casa conmigo, renuncia a la Alianza Francesa y se queda con las 30 horas en los dos colegios. Claro. Y bueno, pero después llega Daniel a nuestra vida. Claro. Es decir, a los Más 4 tiempo, necesitan más tiempo más todavía. tiempo todavía. Es decir, que cuando llega Daniel, nosotros ya llevábamos 4 años y medio de casado, llega Daniel a nuestra vida y más tiempo todavía. Claro. Entonces, pero no obstante eso, ella seguía viajando, así que yo a Daniel lo podía disfrutar los jueves a la tarde cuando ella llegaba de vuelta hasta el domingo a la noche. Claro. Porque los lunes a la mañana, a las 5 de la mañana, nos levantábamos, preparábamos el auto, los bolsos, a Daniel lo levantábamos dormido, lo poníamos en el asiento de atrás del auto dormido, bien tapadito, y la mamadera de leche ya preparada, caliente. Y cuando llegaba a San Francisco, ahí despertaba recién, él viajaba durmiendo siempre. Por eso vive durmiendo. Claro. Sí, toda la vida durmió. Pobrecito. Bueno, y se lo dejaba a mi suegra, le daba la mamadera y Marta partía al colegio de clase. Claro. Esa fue hasta que empezó el jardín de infantes. Cuando empezó el jardín de infantes tuvo que renunciar a las horas de San Francisco porque no podíamos hacer el colegio Daniel allá en San Francisco y yo estar acá. Claro, exactamente. Pero entonces cuando ella renuncia a las horas de San Francisco toma francés en el Alberdi y francés en el Gabriela Mistral. Porque el Alberdi y el Gabriela Mistral tenían primero, segundo y tercero inglés, cuarto y quinto francés. Claro, no queríamos. Y después cuando retiran el idioma, lo saca el ministerio, el idioma francés para que tengan directamente de primero a quinto inglés, entonces ella queda sin actividad. Entonces después ya hace otras actividades como autónoma, como pone la librería y después se jubila. Claro, exactamente. Digo, también ya para ir cerrando antes de un mensajito, Sí. ¿alguna anécdota más que le haya quedado, que quiera contar? Obviamente que lo haya marcado también. Sí.
Bueno, muchas, pero son innumerables, ¿no? Sí te tengo que contar una muy reciente y que realmente me tocó hace muy poquitos días, de una promoción de hace muchos años y que a mí me tocó vivirla con un excelente alumno que tuvo una desgracia familiar y muy semejante a la que tuvo un hermano de mi familia. Y cómo se repite que ese chico tuvo una desgracia de perder un hermanito, ¿sí? Él estaba en primer año acá en Marul y él pierde a su hermanito en un accidente de campo. Y hace 3 años, un hermano mío también tiene 3 hijos varones, igual que se repiten muy parecidos los casos de la familia, ¿no? Claro. Mi hermano tiene 3 hijos varones y el del medio, Sebastián, con 12 años, también pierde la vida por un accidente de campo con un caballo. Claro. Lo mismo que le pasó a este exalumno. Y se repite la historia. Y este exalumno hace poquito falleció su mamá, hace muy poquitos días. Y cuando yo me entero del fallecimiento de la mamá, cuando ya la estaban sepultando con esta cuarentena, entonces se pido urgente el teléfono de este exalumno porque no sabía si había podido viajar porque no vive acá. Claro. Y lo llamo y me atiende y efectivamente, es decir, este exalumno vive en Paraná, falleció su mamá y no la pudo venir a despedir porque no pudo viajar. Claro, por la situación actual. Entonces estoy en contacto apoyándolo psicológicamente, nos hablamos todos los días, es decir, nos escribimos todos los días. Entonces eso es lo bueno que me ha dejado a mí esta hermosa tarea docente, la relación, ¿no es cierto?, con los exalumnos, ¿sí? Y exalumnas también, con chicas que les ha pasado cosas en la vida y que la vida misma, ¿no es cierto?, te da golpes muy fuertes y que realmente valorás en cada momento. Entonces, cuando a mis exalumnos les pasa algo, yo trato de llegar con una palabra de ayuda y ellos también conmigo. Es decir, eso es muy importante. Muy bien. Y bueno, ya al último, quiero que también, bueno, si le quiere dejar alguna frase, algún mensaje para los alumnos, los ex alumnos y alumnos que estén escuchando, o para gente obviamente que esté escuchando en este momento de acá de nuestro pueblo. Sí, mira, yo simplemente preparé, yo soy amante de los gráficos, ¿no? Claro. Entonces yo soy una persona agradecida. Claro. Por lo que me tocó vivir, porque de pronto abrazar a 2 profesiones como las que a mí me tocó, en las cuales llevo 35 años como docente y 30 como productor asesor de seguro, eso a mí me produce un arraigo muy grande, claro, al Gabriela Mistral y a mi pueblo. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces yo preparé simplemente un gráfico donde puse: ser agradecido a mí me da felicidad, ¿sí? Te permite vivir el presente. Claro. Aumenta tu autoestima, ¿sí? Mejora tus relaciones, nos conecta con la vida, mejora tu salud física y mental, disuelve la envidia. Importante. Claro. ¿Tá? Y te vuelve más positivo y optimista. ¿Tá? Y después, en esta semana, he recibido, con todo esto que está pasando, recibimos audio, recibimos video, claro, ¿sí? Y hay otro que los recolecté y que me gustó muchísimo, ¿sí? Que es lo que uno va juntando en la vida. Claro. Es decir, que es la experiencia de vida que uno va teniendo y que debemos tener presente y alentar a los jóvenes a que no se desanimen, que claro, no se depriman, porque esto va a traer sus consecuencias. Sí, obviamente. Entonces hay que sostener a padres y hijos, ¿no es cierto?, con la mochila que debemos cargar. Entonces, fíjate vos que busqué una frase que viene muy linda, que yo te la pasé a vos, sí, las otras noches,
que uno mientras va caminando en la vida lleva una taza con café y de repente alguien te empuja. Este es un empujón que nosotros recibimos. Claro. ¿Cómo pudiste imaginar derramar tu café por todas partes? Si nosotros llevamos café en una taza y alguien nos empuja, derramamos todo el café. Claro. ¿Por qué se nos derramó el café? ¿Por qué alguien empujó? Sería la respuesta. Entonces es una respuesta incorrecta. Claro. Derramé café porque tenía café en esa taza. Porque si hubiese tenido té, derramábamos el té. Claro. Parece muy obvio, pero tiene tu sentido. Déjame explicártelo con una moraleja. Lo que tengas en la taza es lo que vas a derramar. Por lo tanto, la vida te sacude. ¿Sí? Y te aseguro que te va a pasar. No hay vueltas. En este caso nos está pasando todo. Nos está pasando todo. Lo que sea que tengas dentro de ti será aquello que derrames. Puedes ir por la vida fingiendo, ¿sí?, que tu taza está llena de virtudes. Pero cuando la vida te empuje, finalmente terminarás derramando aquellas que tengas en tu interior. Así que tendrías que preguntarte a ti mismo, ¿qué hay en tu interior? Cuando la vida te ponga en la parte difícil y te empuje, ¿qué voy a derramar? ¿Sí? Alegría, agradecimientos, paz, bondad, humildad, o quizás derrame bronca y amargura. Claro. Entonces, yo elijo qué voy a cargar en mi taza o qué voy a cargar en mi mochila interior de mi vida. Yo te doy un consejo. Por ahora, trata de llenar la taza con gratitud, con mucho perdón, con alegría, con palabras positivas y amables, con mucha generosidad y amor por los demás. Pero sobre todo, de aquello que quieras ver derramar de ti el día que las cosas se pongan duras. De aquello que está llena tu taza. Tú eres el responsable, nadie más. Es decir, que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia taza, de nuestro propio interior. Y créeme que la vida te sacude. Te sacude más veces de lo que uno pueda imaginar. Perfecto. Está muy buena. Yo lo vi con el video, incluso Exacto, está lo viste. bueno también. Está bueno porque va con la imagen. Claro, ¿no? exactamente. Está muy, muy importante esa parte. Así que yo te voy a dejar una copia, ¿tá?, de cada una, como recuerdo, ¿no?, de este momento y de esta gran posibilidad que vos me hayas brindado, que vos como director de la radio, ¿no es cierto?, me hayas tenido en cuenta para esta posibilidad. Listo, muchísimas gracias. Y bueno, como última consigna, me gustaría si me puede nombrar alguna o algún profesor que bueno tenga la posibilidad, que esté acá en Marul, que quiera usted que venga acá a la radio. Como la profe Patria quiso que usted venga, ahora quiero que usted diga a alguien para que venga acá a hablar a la radio. No es fácil. Y, claro, porque yo le voy a decir que usted lo manda. Claro, no es fácil. Pero sí, es decir, yo es un alumno que hoy es profesor, fue alumno, fue una excelente persona y lo sigue siendo, ¿sí? Y bueno, Santiago Constantino se lo merece. Listo, entonces vamos a ver si lo convencemos para traerlo, que bueno, ahora es padre, ahora tiene ya sus otras obligaciones, pero bueno, vamos. Es un profesor de los nuevos, pero es un profesor con mucho talento. Y te digo la última, cuando el colegio cumplió los 50 años, los profesores fuimos designados en distintas áreas, y a mí Malva me puso en un área que era justamente el área económica.
Claro. que era buscar los fondos para hacer frente a los gastos que significaba a los 50 años. Eso significó que yo me tenía que nutrir, ¿no es cierto?, de profe. Entonces yo lo busqué al profe Ramón, el profesor Rubén Fierro, Claro. lo busqué a Santiago y lo busqué a Andrés Constantino. Éramos 5 varones, Claro, ¿no? 5. Que teníamos que buscar las adhesiones, Claro. buscar plata, Claro, salí a buscar. salir a buscar. Y nos pusimos, yo puse un gran desafío, que Malva abrió los ojos y se quiso caer de espalda. Le digo, ¿qué hace falta en aquella época? 25.000 pesos donados para hacer frente a los gastos fijos que significan y no encarecer la tarjeta, para que todos los egresados puedan viajar como si fuese una tarjeta súper barata y que, ¿no es cierto?, se lograra todo eso. Cuando yo dije la cantidad, me dicen, no, esa cantidad es imposible. No, imposible no, vamos a mover cielo y tierra. ¿Tá? Y yo tuve el apoyo de todo mi grupo, ¿sí? Pero Santiago y Andrés no te imaginas. Claro. Es decir, llegaba los últimos días y llegamos y caían, es decir, sus proveedores, gente que exalumnos, yo iba y lo tocaba a exalumnos que tienen empresas, que son profesionales, y decían, necesito 5.000, necesito 4.000. Abrían los ojos y se asustaban y me lo terminaban Claro. apoyando, ¿no? Y bueno, y Santiago y Andrés fueron proveedores que ellos tenían de su propia actividad, que no tenían nada que ver con el Gabriela Mistral, pero hacían los aportes, claro, llegaban los cheques, superamos los 25.000, así cuando íbamos de Fabián Trocero, que era el presidente de la cooperadora, a llevarle los aportes, claro, que nos recibía y nos agradecía, porque bueno, íbamos al frente, ¿no? Claro, Es decir, exactamente. terminamos la fiesta y nos quedamos, no tener deudas, Listo. pagar todo. Eso fue lo que me significó lo lindo, lo gratificante. Por supuesto que yo después de eso terminé operado de la columna, porque no daba más, pero bueno, no importa. Quedó para el recuerdo. Por supuesto. Bueno, por entonces, eso creo que Santiago se merece estar acá. Sí. Listo. Entonces, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haber prestado el tiempo para estar acá. No, por favor. Y veremos si la podemos subir a YouTube, así se la paso y se la pasa a todos los ex alumnos que